Hay que felicitar. 7:46 y hoy tenemos de invitada a una mujer panameña profesional de este país que hace historia. Y digo que hace historia porque en los más de 100 años de existencia que tiene la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, es la primera vez que una mujer preside dicho gremio empresarial. Me refiero a Marcela Galindo, actual presidente de la Cámara. Marcela, buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor, Gonzalo y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ya veo que tiene a Flor de Aliada, que nos está correteando acá, no quiere que hablemos de nuestros temas porque ya usted está aquí lista. Invitada para media, ya son las 7:45. Está bien, Marcela, desde el primer día sumando gente. Eso es lo que es, tenemos que construir consenso, opinión conjunta. Así mismo es. Óigame, la toma de posesión suya, para mi gusto, estuvo caracterizada por dos discursos, sin demérito del discurso del presidente, por el discurso del presidente saliente y por el discurso de la presidenta entrante, usted y José Ramón Icaza. Y para mí, estuvo caracterizado por esos dos discursos porque marcaron líneas de acción y además de líneas de acción en algunos casos hasta de reconocimiento de fallas de sectores o de miembros de la empresa privada. ¿Cuál es la expectativa que tiene Marcela Galindo al inicio de esta gestión? La verdad que los discursos fueron muy sentidos y fueron muy genuinos y muy reales. Y como usted bien dice, profesor, si nosotros queremos apelar a la construcción de política pública conjunta, nosotros como empresarios, uno, tenemos que involucrarnos, pero dos, como usted bien dice, también tenemos que reconocer cuáles han sido nuestras fallas en el pasado. Porque reconociendo esas fallas es como realmente podemos corregirlas y podemos movernos hacia adelante de manera conjunta. Entonces, la expectativa que tengo realmente para este año, y yo creo que ustedes han podido ver, ustedes han podido presenciar un cambio en los últimos años en la Cámara de Comercio, para dejar de enfocarnos tanto en los temas empresariales y empezar a enfocarnos también un poco más en los temas sociales y en los temas que nos impactan a todos. Y esa va a ser la línea de este año. Seguir por ahí, seguir pensando más allá de los temas empresariales, seguir pensando en los temas de relevancia y de importancia del país y seguir aportando sobre todo, porque muchas veces desde los gremios es muy fácil criticar, pero otra cosa es decir, ok, vamos a aportar. ¿Cómo podemos proponer soluciones que realmente nos lleven al beneficio de la mayoría de los panameños? Entonces, esa va a ser la tónica que vamos a seguir este año en nuestra junta directiva. Yo comentaba en mi cuenta de Twitter que efectivamente, probablemente, y Flor puede ser en buena parte testigo de eso, en los últimos 20 o 25 años hemos entrevistado a todos los presidentes de la Cámara de Comercio. Pero ya que Marcela Galindo lo menciona, sí me ha llamado la atención que en el caso de José Ramón Icaza, como presidente de la Cámara de Comercio, lo vi involucrado en temas más allá del gremio empresarial. Y aquí escucho a Marcela Galindo hoy, como dije, una mujer panameña profesional, que también está clara en que sí, necesitamos que la empresa privada sea próspera, pero no necesitamos una empresa privada que esté de espalda a la realidad del país, a la realidad social, a la realidad política, a la realidad económica. Porque a veces, y usted lo sabe, usted es del sector privado, a veces hay miembros de la empresa privada que solamente ven por su utilitarismo puro y duro y no necesariamente les preocupa por dónde va el país. Y sí veo esta nueva generación de dirigentes empresariales con una visión más aterrizada desde el punto de vista no empresarial solamente, sino desde el punto de vista, oye, qué bueno que nuestras cajas registradoras suenen, y eso es bueno, porque eso es generación de empleo, eso es pago de impuestos, eso es prosperidad. Pero tenemos que preocuparnos por dónde va el país, porque a veces eso es muy mala práctica, no querer advertir los problemas políticos, los problemas sociales que se dan. Y Sí, pude ver que en los discursos suyos, en el discurso suyo, con el presidente allí presente, marcó camino. sí.
Así mismo es. Yo creo que uno de los puntos que todos tenemos que tener claros, y de repente como empresario incluso tenemos que cambiarnos el chip, es que si a todos, si al país le va bien, a todos nos va bien. Entonces, en ese sentido, nosotros como empresarios tenemos, como digo, la responsabilidad de involucrarnos en estos temas, porque al final del día, lo que todos queremos y a lo que todos debemos apelar es al fortalecimiento de la democracia. Y nosotros como empresarios somos un actor clave en el fortalecimiento de la democracia, igual que la sociedad civil, igual que el Estado. Todos tenemos que trabajar de manera conjunta y ese debe ser nuestro norte, el fortalecimiento de la democracia. Miren lo que pasa en países vecinos, miren lo que pasa en la región. Y una de las cosas que mencionábamos era que el que los empresarios nos enfoquemos solamente en asuntos de empresarios es el paso más rápido y más directo a la desconexión con la sociedad y a entender realmente cuáles son las necesidades de la sociedad. Entonces, como les comento, yo creo que nosotros desde la Cámara de Comercio estamos haciendo un giro en ese sentido, estamos haciendo un vuelco de timón y le estamos dando la importancia que realmente requiere este tema. Claro. Doctora Marcela, fíjese que cuando uno va para Colombia, la ANDI tiene un poder muy importante en la política colombiana. Lo que hace Bruce McMaster, quien preside la ANDI, es tal vez lo que uno quisiera en Panamá. Y aunque suene rudo y suene difícil el tema de la comparación, es así. Porque usualmente cuando hablamos con políticos de temas económicos que involucran a la empresa privada, el político dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer eso, sobre todo medidas impopulares como por ejemplo, debate del seguro social, reforma tributaria, etcétera, etcétera. Usted preside ahora una Cámara en medio de una situación económica que está viviendo no solo Panamá, sino el mundo, más allá del aumento de las tarifas del combustible en todo el planeta. Sí hay que decir que hay una creciente deuda que ha asumido Panamá con respecto a la pandemia, o pospandemia, si podemos hablarlo así. Y a mí me llama la atención que cada vez que hablamos con alguien del gobierno, dice, no, es que no hace falta una reforma tributaria. O cuando hablamos con algún precandidato presidencial, no, es que aquí no hay que hacer una reforma tributaria fiscal. Yo le pregunto a la parte ya privada, ¿ustedes creen que es necesaria una reforma tributaria fiscal? Tomando en cuenta, y además yo dejo la premisa siempre, porque el político utiliza siempre la herramienta política, es decir, no, es que la reforma tributaria significa aumentarle el ITBMS al ciudadano. No, la reforma tributaria fiscal puede ir mucho más allá. Ustedes de la Cámara de Comercio están anuentes que Panamá debe tener una reforma fiscal para captar más ingresos. Mira, gracias por traer el ejemplo de Andy. Nosotros conocemos a Andy, tenemos una buena relación con ellos. Y una de las cosas que sí puedo comentar es que si bien no tenemos la misma estructura y no tenemos la misma injerencia directa sobre temas del Estado como la tiene Andy, una de las cosas que sí debemos recalcar es que con este gobierno hemos mantenido muy estrechos y muy abiertos los canales de comunicación, cosas que no nos ha sucedido con gobiernos anteriores. Y un mensaje importante a recalcar ahí es que si bien habrá momentos en los cuales tenemos opiniones diferentes, lo importante es que por lo menos estamos sentados en la mesa y nos escuchan. Al final del día toman sus decisiones, pero usualmente lo que tratamos es de lograr acuerdos y lograr consensos entre las partes dentro de lo posible, ¿no? Con el tema de la reforma fiscal, yo creo que ese es un tema que hay que analizar muy profundamente, tomando en cuenta todos los factores macroeconómicos, tomando en cuenta las proyecciones de la economía. Yo honestamente no estaría preparada en este momento para decirte sí, para decirte no, pero sí te puedo decir que es un tema que se debe analizar y que se debe evaluar muy profundamente y con mucha seriedad, porque es un tema que puede impactarnos a todos, ¿no? Marcela, una pregunta. En esa misma línea, por ejemplo, escucho a Gonzalo insistentemente en el tema tributario, pero por ejemplo, gobierno tras gobierno también se habla el tema y de la baja recaudación que se da a veces de impuestos que existen y no se pagan. ¿Cuál es la política de la Cámara de Comercio? Usted, Cora, la va a presidir, de tratar de que estas recaudaciones, por lo menos la empresa privada,
pueda tomar concienciación de la necesidad en este momento en que vive el país, de que esos impuestos que existen y que son bajos, porque el mismo director de ingresos lo ha notado, vuelvo y le digo, gobierno tras gobierno se insiste en lo mismo, no se recaudan los impuestos, se evaden impuestos. ¿Cómo hacemos para tratar de que la gente entienda que a nivel de la empresa privada, por ejemplo, se entienda de que hay que cumplir con estos impuestos más allá de que tengamos tropiezos económicos? El pago de los impuestos es obligatorio para todos. O sea, eso es así de sencillo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Tenemos que fortalecer los mecanismos del Estado que nos permitan llegar a una mejor recaudación de impuestos. Y una de las cosas que nosotros hemos estado conversando muy de cerca ha sido la modernización del Estado a través del uso de la tecnología. Y ojo, esto es algo que nos ayuda en todo sentido. Nos ayuda para temas de transparencia, para temas de apertura, para temas de recolección de impuestos, para temas de mejoras y optimizaciones de procesos, para eliminar burocracia. Es un tema absolutamente clave, se lo decía anoche al director de la AIG que lo estaba viendo en un evento, la modernización del Estado a través de los procesos de digitalización. La transparencia, sobre todo, porque hay gente que dice, no pago impuestos porque es que se lo van a robar, y entonces prefieren no pagarlo. Exactamente. Y otro tema importante a mencionar es el tema de la informalidad, la cantidad de personas que se han abocado a la informalidad. Entonces, estas son personas que no pagan sus impuestos. Y mientras más tiempo dejemos transcurrir y más tiempo dejemos pasar, más difícil va a ser traer a estas personas a la informalidad. Pero ojo, ellos tienen que encontrar un valor en el pago de sus impuestos. Porque como tú bien has dicho, Flor, mucha gente dice, no, ¿para qué voy a pagar impuestos si no lo van a usar para esto, no lo van a usar para lo otro, lo van a usar para planilla? Entonces, es un trabajo conjunto que debemos hacer a todo lo largo del gobierno de mejorar la transparencia, mejorar la apertura e incluir estas herramientas tecnológicas que permitan esa visibilidad. Marcela, a usted como líder empresarial, cuando le escuchaba hablar y decir, es que no solamente tenemos que ver la parte de los empresarios, sino la forma correcta y es integral, la forma inclusiva de ver el tema social, el tema económico, el tema político. ¿Qué temas le preocupa ya directamente a Marcela que siente que no están caminando en forma correcta en este país? Miren, les voy a mencionar un tema que tengo en mi plan de trabajo y que a lo mejor es uno de los menos mencionados, y es el tema de igualdad de género. Es uno de los 3 pilares que tengo en mi plan de trabajo. Número 1, porque desde la Cámara de Comercio realmente no hemos abordado de manera estructurada nunca el tema de igualdad de género. Y bueno, muchos dirán, ahí está, porque les ha tomado 107 años tener a una primera mujer presidente. Bueno, hay sus factores y hay sus razones, pero lo importante es que ya estamos aquí. La mujer en Panamá está azotada por la violencia y está azotada por la desigualdad. Y estos son temas que hay que abordar y que hay que ver. Yo realmente, no es que los otros temas no sean importantes, ¿no? Pero es que yo realmente cuando yo veo las noticias y yo veo los feminicidios y yo veo la violencia contra la mujer, y yo digo, pero que esto es algo que se ha vuelto como naturaleza nuestra, ¿no? Y eso es algo que debemos trabajar y que debemos cambiar, porque es algo que está en la mentalidad, no voy a decir del panameño, pero que está en la mentalidad del latino. Y de nuevo, son temas que va a tomar tiempo cambiar esa mentalidad para poder ejercer ese respeto hacia la mujer y que realmente exista la igualdad que nos merecemos. Doctora Galindo, hay un tema que aquí debato casi que a diario con el profesor Cabrera, porque tiene una posición muy diferente a la mía en cuanto a la creación y generación de empleo. Yo soy de los partidarios que cree que hay que generar empleo, pero con condiciones, no generar empleo por generar empleo. ¿Por qué? Porque generando empleo por generar empleo, vemos el número de informales que hay en la calle. Panamá es uno de los países en América Latina con la mayor tasa de informalidad laboral. La pregunta es, desde la Cámara de Comercio, ¿cuáles son las recomendaciones? Sé que es muy pronto para preguntarle, pero antes de usted ser presidente de la Cámara de Comercio, seguramente usted ha aportado ideas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Panamá para reducir su tasa de informalidad? La pregunta es, todo este sistema
de aplicaciones de tecnología que ha llegado para quedarse, ¿deben ser contabilizadas como un trabajo formal o deben ser contabilizadas como un trabajo informal? Bueno, nosotros lo que hemos venido abogando desde la Cámara de Comercio con el tema de la reactivación de los empleos y de la recuperación y generación de nuevos puestos de trabajo, realmente ha sido a través del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Recordemos que la micro, pequeña y mediana empresa representan más del 50% del tejido empresarial panameño, es decir, el que sean empresas chiquitas no significa que sean menos importantes. Cuando las sumas a todas en el conjunto, representan al grueso del tejido empresarial panameño, y así mismo nos pasa a nosotros dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, estas son empresas ya formales, empresas establecidas, que al tú brindarle herramientas de financiamiento que les ha hecho mucha falta durante todo este tiempo de pandemia, las apoyas a mejorarse, las apoyas a definir planes, las apoyas a crecer y por ende las apoyas a generar mayores puestos de empleo, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que el apoyo debe ir a través de las empresas establecidas. Sin embargo, tenemos que generar un plan, como tú bien has dicho, Gonzalo, para estas empresas que están, digamos, estas plataformas tecnológicas, estas plataformas digitales, y hay muchas cosas, hay varias cosas que se van por ahí que pasan por debajo del radar, ¿no? No solamente en el pago de impuestos. Entonces, O sea, para usted, doctora Galinda, un repartidor de cualquier plataforma es un trabajador formal o informal. bueno, las empresas lo consideran un servicio tercerizado. Sin embargo, esto es un empleo, debería ser un empleo formal, ¿no? Esta persona es dueño de su tiempo, es dueño de su negocio, él es su negocio, y la persona que está trabajando debe tener la responsabilidad de abocarse a la formalidad. Y miren que les voy a poner un ejemplo, y es que esto no, más allá del tema de pago de impuestos, esa persona el día de mañana se va a querer jubilar. Esa persona el día de mañana va a tener quebrantos de salud y va a querer atenderse en la caja de seguro social porque seguramente no va a tener los recursos para hacerlo mediante un hospital privado, ¿no? Entonces, el tema de la formalidad es muy importante y debemos verlo más allá solamente del pago de impuestos, y que si la persona percibe de que si mi impuesto sirve para algo o no. Bueno, sí, tu impuesto sí sirve para algo y debes pagarlo y debes aprovecharlo. Una última pregunta, Marcela, y el tema de, por ejemplo, ¿qué usted le recomendaría al gobierno en la circunstancia en que, como lo hablábamos al inicio, estamos en una crisis mundial del combustible que genera una serie de cadenas de aumento? ¿Cuál es la recomendación o la visión que tiene la Cámara de Comercio, por ejemplo, para esa forma de involucrarse en políticas públicas y de darle una orientación al gobierno en este momento? Sí. Mira, este tema es un tema indudablemente que viene de afuera. O sea, es un tema que afecta a nivel mundial, y que Panamá, al no ser productor de petróleo, sino al ser importador del mismo, entonces sufre las consecuencias de los altos precios que se dan internacionalmente. Cuando analizamos las alternativas, considerando que el precio del combustible ya está regulado, entonces localmente tienes otra serie de alternativas, como lo serían la suspensión del pago del impuesto, pero esto tiene su contraparte también, porque recordemos que la suspensión del pago del impuesto afecta directamente los ingresos del Estado. Por ende, entonces, entras en materia de renta sustitutiva. Es decir, si tú vas a reducir los ingresos del Estado, entonces tienes que o proponer una renta sustitutiva o modificar el presupuesto para reducirlo en la misma proporción de lo que dejaste de percibir. Entonces, eso es una vía que no es tan inmediata, ¿no? Tienes entonces el tema de la posible congelación de los precios, o tienes el tema del subsidio, que es lo que se está pagando y lo que se está negociando en este momento, ¿no? Cuando nos preguntas a nosotros, yo creo que la alternativa más viable, y otra alternativa es lo que se ha planteado del aumento de la tarifa, ¿no? Todas estas alternativas tienen algún tipo de impacto en el usuario, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿ok?
nosotros hemos estado analizando la situación y lo que hemos estado considerando es que la negociación que está llevando el gobierno a través del subsidio que está ofreciendo es un buen primer paso para poder aliviar a los transportistas. Así es que, pues, nosotros hemos estado en conversación con ellos, viendo cómo va el tema de las negociaciones, viendo qué más se está planteando ofrecer. Pero como les digo, es importante que estemos anuentes, porque muchas veces la población se desconecta y cuando hablamos de un pago o un subsidio o cuando hablamos de una suspensión de un impuesto, no nos damos cuenta que es algo que nos va a afectar a todos al final del día, ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar la alternativa que más sentido haga desde el punto de vista fiscal, financiero y económico, y que menos impacto pueda generar a la población. Al final de la historia, y con esto concluimos, yo no puedo tener aquí a la presidenta de la Cámara de Comercio y no terminar con una pregunta que es de rigor, que yo espero que Marcela tenga una respuesta ya ensayada, y es que, así como ella hace historia, siendo la primera mujer que preside la Cámara de Comercio, su raíz o la razón por la que es dirigente del gremio empresarial es porque Marcela Galindo es parte de la empresa privada, puntualmente de una de las empresas de medicamentos en este país. Y ese es un tema, Marcela, que yo no se lo tengo que explicar. Usted está en Panamá y es tan panameña como todos los que estamos aquí en esta mesa. Es un tema que está muy sensitivo en la piel del panameño. ¿Siente Marcela Galindo que este tema del precio de los medicamentos podrá tener resultados favorables para la empresa y favorables para el consumidor? Mira, yo creo que es una pregunta que, como siempre hemos dicho, debemos abordarla desde dos aristas, porque son dos mundos y son dos mercados diferentes, y es el tema del sector público y es el tema del sector privado, ¿no? Yo les puedo decir que yo personalmente y la Cámara de Comercio tenemos años trabajando en este tema, tratando de encontrar y aportar soluciones. Nuestro enfoque principal ha estado en encontrar soluciones para los problemas que vive la Caja del Seguro Social hoy día. Y la razón es que la Caja de Seguro Social atiende a más del 80% de la población. Y como bien hemos dicho siempre, estas son personas que ya han pagado su cuota de seguro social, por ende tienen derecho a tener acceso a servicios de salud y a medicamentos. Entonces, cuando esas personas no encuentran sus medicamentos en la Caja de Seguro Social, es entonces donde se forma el tema de que necesitamos que esas personas vayan a una farmacia privada a conseguir sus medicamentos. Nosotros estamos participando activamente en la mesa que instaló el vicepresidente, donde estamos analizando todas las diferentes aristas. Estamos analizando temas de caja de seguro social, estamos analizando temas de precios, estamos analizando temas de leyes, viendo a ver cómo podemos ir atacando el problema o la situación desde diferentes aristas. Yo, honestamente, por la manera como se maneja la cadena de comercialización de medicamentos a nivel mundial y en Panamá, pensaría que la solución va más abocada, como les digo, hacia mejorar el abastecimiento en la caja de seguro social, porque de nuevo, al Panamá ser un país importador, lo mismo que nos pasa con el combustible, lo mismo que nos pasa en muchos casos con otro tipo de productos, nosotros estamos sujetos al precio al que nos venden los medicamentos, al que nos venden el combustible, al que nos venden todos estos otros productos, ¿no? Entonces, ya cuando decimos, espérate, ¿cómo puedo hacer yo para impactar a lo que está pasando internacionalmente? No es tan sencillo. Entonces, tenemos que ver qué podemos hacer internamente para mejorar la situación. Así que hemos estado trabajando mucho en el tema, tratando de encontrar soluciones. Como le dije aquí, lo importante es el paciente y que el paciente pueda tener acceso a sus medicamentos. O sea, lo que se está trabajando es en abastecer al MINSA Caja de Seguro Social, más no el tema de abaratar los costos en farmacias privadas. El tema de abaratar los costos en farmacias privadas se está manejando en varias etapas. Lo principal que está haciendo la Codeco es promulgando la canasta básica de medicamentos, promoviendo la canasta básica de medicamentos.
todas las farmacias tienen la responsabilidad de tener el listado de la canasta básica de medicamentos. Y entonces, ¿qué se logra a través de esto? Ellos quieren concientizar al consumidor panameño de la oferta de medicamentos que tenemos hoy día en el país. Porque hoy día en el país, así como tenemos medicamentos innovadores, que son, digamos, los medicamentos más caros en la cadena de medicamentos, toda la cadena básica, toda la canasta básica de medicamentos tiene una serie de genéricos de marca y de genéricos puros y duros, que cuando vamos viendo el mismo producto aquí en Panamá y comparamos el precio del más caro con el más barato, ahí encuentras una diferencia de precio. Y lo que necesitamos es que el consumidor panameño, que tradicionalmente ha sido muy abocado a consumir productos de marca o productos innovadores, tenga la confianza en consumir los productos genéricos también, donde va a encontrar una mejora en precio en referencia al producto innovador. Entonces, desde la Codeco se está trabajando como primera instancia en hacer docencia hacia la comunidad. Se está trabajando en una aplicación donde el paciente va a poder ingresar a la misma y va a poder ver alrededor suyo las diferentes farmacias con los diferentes precios de un mismo medicamento que ese paciente desee consumir, ¿no? En segunda etapa, estoy segura entonces que se analizarán todos los temas, como bien les menciono, de la cadena de abastecimiento en Panamá para poder evaluar dónde se pueden encontrar mejoras. Bueno, lo importante es que esa primera, segunda y todas las etapas que tengan que ver las realicen lo más pronto posible, porque si bien es cierto el paciente es importante, no es menos cierto que el bolsillo del consumidor también es importante y se está convirtiendo en insostenible el tema, por un lado. Por otro lado está el hecho cierto de que hay una cadena de farmacias que permanentemente te da, todos los días te da 25% de descuento, y las otras te dan de que el día tal te descontamos tanto. O sea, ¿cómo una cadena puede dar un descuento superior al descuento de jubilado? Sí. Y sigue siendo negocio. Y viene, bueno, ese digamos es otro tema, porque tenemos que entrar a ver cómo funcionan y cómo operan las diferentes cadenas de farmacia en Panamá, pero lo que le puedo decir es que viene una segunda cadena para Panamá, de estas cadenas que denominamos de bajo costo, que va a entrar a competir directamente con la cadena que usted está mencionando. Entonces, mediante la empresa, se empieza a generar competencia. La competencia, ¿no?, favorece al consumidor. Eso es así, es. sin duda alguna. Así es. Marcela, muchas gracias, muy amable y buena suerte. Gracias.